Un poco yo quiero hacerles una vez que ya avanzamos en el tema de la literatura y ya queremos que los chicos vayan familiarizándose con distintos conceptos, nosotros no hablamos de lectores a través de cursos, sino de competencias lectoras, ¿no? Estamos siempre tratando de pensar en los chicos como lectores competentes que van aproximándose a la narrativa, ¿no? Y varía mucho de niño a niño. Pero sí puedo comentarles un poco cómo fue funcionando nuestra literatura boliviana, ¿no? Y esto dice Isabel Mesa, ¿no? En los distintos países de Sudamérica, diversos en sus culturas, en sus paisajes, pero sobre todo en su gente, es la literatura infantil y juvenil la que nos permite, como un instrumento a través de sus cuentos, sus mitos, novelas y poesía, la oportunidad de conocer al otro, aquel que es diferente en su raza, en su religión, en sus costumbres, pero que comparte una misma historia y de pronto una misma nacionalidad y un mismo país. Nosotros tenemos una breve historia como literatura infantil y juvenil boliviana, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, las costumbres de las ciudades y del pueblo van cambiando, estamos tratando de especificar los diferentes estratos sociales, plantear conflictos entre indígenas, blancos y mestizos. A partir de los años 50 aparecen nuevas obras de tema indígena en las que la pobreza y marginación las convierten en verdaderas tragedias, y recién es en los años 70 que nacen los pioneros de la literatura infantil y juvenil boliviana y se dedican estos pioneros a géneros como la poesía y el teatro, pero se siguen adhiriendo a estas obras de realismo social y de denuncia, con mucho énfasis en la explotación del niño indígena que migra a las ciudades. Y es a partir de los años 80 que surge una nueva visión en la temática indígena sudamericana, porque la realidad también empieza a cambiar, la gente empieza a llegar a las ciudades, ¿no? Hay un movimiento territorial y una nueva visión de nuestra historia y de nuestro territorio, ¿no? Y en esta visión distinta es en la que me quiero concentrar, principalmente porque los libros que surgen a partir de los 80 son los libros que todavía están disponibles en Bolivia. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos que tenemos como docentes es acceder a los libros, ¿no? Ese es un desafío que tenemos y vamos a ir comentando cuáles son las editoriales que todavía apuestan por la literatura infantil y juvenil boliviana. Tengo dos tendencias que les quiero marcar, están en dos colores, porque digamos que los libros encajan un poco en estas dos tendencias. Hay recreaciones de mitos y leyendas, con niños indígenas protagonistas y aventuras documentadas en el contexto de sus comunidades, muy valioso, muy importante en Bolivia con nuestras 36 etnias y regiones. Y también se busca reflejar la nueva realidad urbana de niños, niñas y jóvenes, que es una tendencia que se va afianzando más a partir de finales del siglo anterior, ahora, ¿no? En este momento. Y ahora en el siglo XXI, que ya estamos 20 años adentro de este siglo XXI, los protagonistas han llegado a la urbe, es el nuevo mundo, el mundo distinto, es un mundo en el que se reacciona diferente, ¿no? Se desconoce la realidad del campo de alguna manera y los conflictos familiares cobran una nueva dimensión, porque es un tiempo de divorcios, de movilidad económica, de redes sociales, de internet, ¿no? Y bueno, hay autoras y autores que entran en estas categorías. Algunos son muy versátiles, como Isabel Mesa, que entra en ambas. Liliana de la Quintana, personalmente yo también me adscribo más a esta exploración de nuestros mitos, leyendas, riqueza de la tradición oral. César Herrera, Sara Mancilla, Manuel Vargas, son varios nombres, ¿no? Y también hay otros que están explorando nuevas realidades o hacen puentes entre ellas, ¿no? Entonces, de esta lista les voy a pasar algunos títulos y lo que quiero hacer es pasar los títulos con sus portadas, porque es una mejor referencia, ¿no? Isabel Mesa, que escribe ya desde los años 90, con la pluma de Miguel, irrumpe en la literatura infantil boliviana. ¿Por qué hemos puesto la separación de libros desde los 7 años? Porque hay libros de distinto grosor, hay cuentos y hay distintas temáticas que se pueden manejar de diferente forma, ¿no? Hay libros más gruesos que otros, La turquesa y el sol, por ejemplo, tiene más de 100 páginas, pero las temáticas son muy interesantes, ¿no? Y eso es algo que espero que Isabel Mesa refuerce en su parte de la presentación. No necesariamente
el hecho de leer es complejo, sino que también se puede compartir la lectura en voz alta en el aula, que es un tema muy importante porque se comparte con un solo libro a todos los niños. A veces es imposible que los chicos accedan a un libro individual, pero sí se puede tener una pequeña biblioteca de aula y se puede leer en voz alta siempre, desde que se nace hasta que se va a la universidad. La lectura en voz alta es un acto compartido, disfrutado, que permite que todos estén prestando atención, que tal vez nos permita, por ejemplo, llegando del recreo 5 minutitos, leer un capítulo y que nos abra a estas imágenes, ¿no? La portada mágica, el espejo de los sueños, la pluma de Miguel, todos exploran nuestra riquísima, riquísima historia de combinación, sincretismo entre lo que trajeron los españoles y lo que aportamos nosotros como nación, ¿no? Por eso esta sirena, por ejemplo, tiene un charango, ¿no? Es porque hemos logrado hacer una combinación que se llama barroco mestizo, que es muy especial. Y por supuesto Isabel, como les decía, también tiene esta otra vena literaria que combina cosas, como Trapisonda, que es videojuegos y dinosaurios, que son temas indiscutiblemente que les interesa a los chicos, o el revés del cuento, en el que un personaje se cae y aparece en la cama de un niño pidiéndole por favor volver a su cuento, y el hermano y la hermana van a tener que escanear al personaje y escribir una historia, y de pronto se van a poner a discutir qué es lo que constituye una historia, ¿no? Es algo que me encanta, que es la metaliteratura, es hablar de los cuentos, hablar de las narraciones como si estas tuvieran vida propia, ¿no? O La esfera de cristal, cuya premisa es maravillosa porque plantea que todos los niños están cubiertos, protegidos por una esfera donde están sus recuerdos más preciados de la Navidad, del ratón Pérez, ¿no? De Santa Claus, de los nacimientos. Y a veces, cuando ya pasamos a cierta edad, esta esfera se rompe. Y aquí está un ángel que debe proteger todos los fragmentos rotos de esa esfera para que los niños, cuando sean padres, puedan transmitir esa maravilla, ese asombro, esas ganas de ser niño que cree en estas cosas tan queridas de la infancia. Y por supuesto va a haber un diablito que se quiere robar estos pedacitos para que no pueda haber esta fantasía ni se pueda traspasar de generación a generación. Y la fábula verde es un mundo futuro en el que perdemos a toda la naturaleza y van a ser el oso jucumari, el jaguar, el cóndor y el zorro el que vayan a contarle a la humanidad de nuevo de dónde venimos, cómo es que se ha perdido esto, y ellos eran los guardianes. Es un libro muy lindo de Isabel y es un poco un pantallazo de qué temas podemos encontrar en nuestra literatura. Liliana de la Quintana se sumerge en no solamente la tradición oral de la que ella nos va a hablar, ¿no? Como la abuela Grillo, que son mitos, o estas presentaciones informativas breves, pero muy interesantes sobre algunas, 10 de las distintas etnias y adscripciones culturales que tenemos en Bolivia, sino que también nos regala estas historias importantísimas porque son relatos de abuelos que están con los nietos enseñándoles y transmitiéndoles los valores de su cultura, y cómo los nietos, cuando los adultos desesperan, encuentran soluciones ingeniosas, respetuosas con la naturaleza, respetuosas con su pasado, que les van a permitir solventar estas dudas que tienen los adultos, ¿no? Es un hermoso diálogo que tiene Liliana en sus libros. Otra autora que viene escribiendo desde los 80, cuando ya escribió en la revista El Chasqui, es Rosalba Guzmán. Rosalba Guzmán Soriano es una autora de Cochabamba. Tiene obras en el entorno pueblerino o rural, recuperando identidad. Algunas lamentablemente están fuera de circulación, como Cuentos algo extraños, que es muy simpática. Hay una gallina heroína, hay un duende que se pelea por las cachinas, por las bolitas de cristal. Y también tiene estas otras obras ambientadas en la urbe y la fantasía. Por ejemplo, Dino DC, que ha salido en Editorial Don Bosco hace 2 años, que es una delicia, porque es un dinosaurio que solo sabe decir que no, y vive con su mamá Dinora, su profesora. Todos tienen no en el nombre, menos la amadísima profesora Daisy, que le va a enseñar a cambiar esta actitud negativa y contestataria que tiene por algo que pueda ayudarlo a mejorar su actitud, y también de los que los rodean. Es muy simpática Rosalba porque juega con las palabras, con el lenguaje, como en la rebobulli protesta,
o en Conquistando a Lindolfo, donde una ratoncita de biblioteca va a conquistar al gato de la bibliotecaria, leyéndole cuentos y bailando ballet. Son cosas fantasiosas que los chicos disfrutan muchísimo. Verónica Linares, también, a mí me parece que todos los libros merecen probarse. ¿Cómo sabemos si van a servir a nuestro curso o a nuestro grupo etario? Leyéndolos. Leyéndolos, Zacarías, por ejemplo, es un niño muy travieso que invita a sus compañeros a su casa prometiéndoles maravillas y cosas mágicas, y todos se embelezan con la imaginación profunda que tiene, ¿no? O En busca de un caballito de mar, que es para más grandes, en el que una princesa que vive con su mamá que vende fruta, está convencidísima que si encuentra el caballito de los 7 colores, podrá reunirse con su papá, que hace mucho, mucho tiempo que no está en la casa, ¿no? O Anfibios Lunáticos, que acaba de salir y que es un homenaje fantástico, histriónico a la rana famosa del lago Titicaca, pensando qué sería si estas ranas, con esta apariencia tan extraña, no fueran en realidad extraterrestres, si no fueran ranitas que vienen de la luna, ¿no? Este Anfibios Lunáticos va a explicarle a 3 pececitos en una pecera su periplo hacia el lago Titicaca. Son aventuras que invitan a la imaginación y que están disponibles. He tratado de poner un poco de lo último que hay. Gilla Talarico, otra pionera desde Santa Cruz, es experta en hacer cuentos surrealistas, pero un cuento como cuentos de niños y gatos muy cuidado. La maleta de la esperanza, e incluso en las antologías en las que ella ha participado, estos son de Editorial Loguera. Gilla Talarico en realidad es poeta y ha ganado muchos premios de poesía, aparte de sus cuentos, y sus cuentos están pensados para leer en voz alta, para maravillarse con las palabras, ¿no? Tenemos muchos otros autores, voy a tratar, no sé cuánto tiempo tenemos, me va a avisar Angelina, pero voy a irles contando un poquito. El premio nacional, tenemos solamente 2 premios nacionales de literatura infantil a nivel nacional. Uno es, que ya está más o menos en su 8ª versión, el de Santillana, y el otro es el del Grupo Editorial Loguera, ¿no? Y ambos están logrando encontrar obras muy relevantes para los chicos, con autores muy interesantes, ¿no? Como Marcelo Martínez Meneses, Rudy Terceros, que se está enamorando de la literatura infantil, Lucas, Una aventura en 4 patas, con este Illimani, que ven, es un perrito abandonado, que trata de encontrar una familia, ¿no? Y para eso va a tener muchas aventuras, se va a encontrar con los gatos pandilleros de las 1000 gradas, haciendo referencia a estas gradas que bajan desde el alto hasta el centro de la ciudad, ¿no? Y nos va a hablar de todo tipo de temas, de por qué se abandonan a los cachorros, por qué sufren el maltrato animal, ¿no? Y cómo todos queremos tener una familia al final, ¿no? O 2 gatos mojados y el caso del paraguas, que es de Carlos Vera Vargas, otro autor que desde los 80 escribe. Es una delicia porque es trabalenguas de gatos, gatos detectives que solamente se pueden hablar entre sí, desafiándose con su lengua, ¿no? Entonces, leer en voz alta estos trabalenguas también es un disfrute especial. Las dudas de Matías y Offline, Rastros de ausencia, de Marcelo Martínez, hablan de temas muy modernos, como las dudas de Matías son el cariciri, el hombre de la bolsa, paseño, ¿no? ¿Dónde está? Él tiene un blog, un video y quiere grabar al cariciri. Y en Offline, Rastros de ausencia, se habla de un tema también que implica nuestro cotidiano en la calle, con tantos mensajes de niños desaparecidos pegados en las paredes, ¿no? ¿Dónde se van estos niños? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Son temas fuertes, pero resulta que en la literatura infantil, si el tema se trata con respeto y con delicadeza, no hay tema fuerte. Todos los temas se pueden tratar, ¿no? Bullying, por ejemplo, de Roger Otero, es un tema fuerte, es el tema del abuso, del maltrato, del insultar al otro en el mismo colegio, ¿no? O lo bonito de ser feos es sobre la autoestima. Pero las resoluciones fantásticas, la creatividad que surge del chico que está sufriendo bullying, por ejemplo, o del chico que escribe cartas para ocultar su fealdad, son temas interesantes que van a llamar la atención de los chicos. Y bueno, César Herrera acaba de ganar el premio nacional también. Me parece que juvenil, o La Cruz de Jaén es muy interesante.
El Tesoro Inventado se va a reeditar ahora con La Hoguera. Fue el primer premio nacional de literatura infantil ya el 2008 y es un tesoro. Es una novelita muy corta sobre un tapado y la ambición que despierta en la madre, el deseo de obtener ese tapado en el patio de su casa. La abuela sabe dónde está, la nieta no le quiere decir a la mamá y hay un secreto. Tal vez el tesoro está inventado, pero no lo vamos a poder resolver si no leemos la historia, ¿no? O La dueña de nuestros sueños, que nos lleva con Giovanna Rivero hasta el Oriente. Porque también es muy cierto que la literatura infantil es muy centrada en las capitales, ¿no? En la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de La Paz, pero Santa Cruz está surgiendo con mucha fuerza, con autores y con formas diferentes de enfrentar la literatura, ¿no? Que también nos acercan al Oriente, porque tenemos que tender cada vez más puentes entre las culturas que conocemos y las que desconocemos, para que haya curiosidad, para que haya respeto y para que haya también entusiasmo de conocer otros lugares. Los Recomendados, que está aquí al medio, es un libro que la Academia preparó, salió el 2010, estamos preparando la versión de los próximos 10 años, que es ya 2011-2020, y lo que queremos con este libro de los recomendados es hacer esto precisamente, recomendar, ¿no? Ahí también pueden ustedes encontrar un referente de los diferentes títulos que estoy presentando. Otros autores nuevos, Carolina Maldonado, que ha ganado muchos premios ya, acaba de ganar un premio con Ismael y la ciudad de los dragones, que es ya su tercer libro. Ella publica con Editorial Quipus, Editorial 3600 y con Santillana. Y es una persona que está queriendo transmitirnos aventuras, muy atenta al niño, muy atenta a sus sentimientos. Ismael y la ciudad de los dragones ya habla de dragones, que es la primera vez para mí en Bolivia que llegamos a este nivel de fantasía, ¿no? Para primero, segundo básico, Paola Benedict de Bellot y María Julia Sueldo Bianchi de Editorial La Hoguera, para mí son muy buenas porque utilizan libros de gran formato que se pueden disfrutar con texto no tan cargado, con ilustraciones a todo color que acompañan y enriquecen. Entonces, Silbido, Lluvia y Pirata son 3 cuentos. El mundo de los bucefalitos es el relato de este pequeño señor que no sabe dibujar, pero convence de alguna manera a la directora de que lo contraten como profesor de dibujo. Y pasan cosas cuando empieza a enseñarles a todos los niños a dibujar bucefalitos. Tania Monge tiene un libro de cuentos precioso que se llama Cuentos de Barrio. Y para los más grandes, Felipe Parejas tiene un libro divertidísimo que se llama Pablo Pavlovsky. Y es un adolescente mutante que tiene 7 poderes absurdos, como cantar canciones en japonés y hacer aparecer cebras en lugares insólitos, pero cada uno de estos poderes será utilizado de manera acumulativa y satisfactoria, explicando algo de su pasado, de este Pablo Pavlovsky. Por último, recomendarles siempre esta antología de literatura infantil y juvenil de Bolivia, editada por la BBB. Uno, por su precio, porque vale 40 bolivianos y tiene más de 500 páginas. Y 2, porque reúne 28 autores. Esta es una colaboración, Isabel Mesa fue la antologadora. Contiene 3 novelas completas de autores como, por ejemplo, está El murciélago barba de pétalo, ¿no? Contiene poemas, contiene versos, contiene cuentos cortos. Realmente es una inversión, porque gracias a este libro, no es un libro para que los niños lo tengan porque es un poco pesado, pero sí es un libro que les va a permitir a ustedes conocer y familiarizarse con el trabajo de tantos autores nacionales que todavía están vigentes, que se los puede encontrar y que tienen diversas temáticas, ¿no? Porque evidentemente no podemos compartir lo que no conocemos, ¿no? Cerrando la pantalla. Ese pantallazo tan breve, pero tan lleno de autores y de títulos, ¿cuál es mi intención? Que ustedes tengan curiosidad de no solamente 1 o 2 libros, sino de muchísimos, porque resulta que, gracias a Dios, la literatura infantil y juvenil boliviana ha explotado. Estos últimos 5 años nos han traído nuevos autores, nuevos premios nacionales, nuevas iniciativas para acercar el libro, y los libros en sí no están tan caros como solían ser, que eran prohibitivos para el bolsillo, no solo de los estudiantes, sino del mismo docente, ¿no? Entonces, ahora hay libros en 25 bolivianos, en 30, ¿no? Y un libro, siempre digo yo, para los papás,
una película costaba 50 pesos más su pipoca costaba 70. Y un libro cuesta 25 y se lee 100 veces. Se lee en voz alta, se comparte, se revisita, se lo lee cada vez que uno cambia algo, cambia la comprensión con el libro. Entonces, eh, voy a cerrar volviendo a repetir que a veces tal vez no podamos adquirir tanta variedad uno por uno para todos los chicos, pero sí podemos pensar en compartir la lectura en voz alta siempre, seguir compartiendo eso que Verónica Linares nos ha dicho, y dos, pensar en una pequeña biblioteca de aula para que todos puedan ir cambiando los libros, intercambiando. Así cada niño que traiga un libro, son 26, 30 títulos y pueden ir rotando en el aula. Muchas gracias.